Familia de noctámbulas y noctámbulos, después de bastante tiempo de estar guardados en la tumba, salimos a seguir poniéndole los pelos de punta. Esperamos que este video sea de su total agrado. Les prometo en nombre de Sombra y mío que ya nos vamos a poner las pilas para seguir trayéndoles más relatos, ya que a muchos de ustedes nos siguieron escribiendo en las redes o a través del correo para que publicáramos sus relatos. Sin más por el momento, estamos en Cuéntame tus miedos. Mi nombre es Siniestro y como siempre los dejo con Sombra. Mi amigo Luriel. ¿Alguna vez han conocido a alguien diferente, pero que en verdad sea tan diferente que su simple presencia es extraña y estar cerca de él les genera tensión de alerta? Pero no por un peligro físico, o ni siquiera porque fuera peligroso, sino más bien como si el entorno de esa persona deformara el espacio. Mi historia comienza cuando conocí a Luriel, un chico un tanto peculiar, durante la preparatoria hace más de 20 años. Él fue la persona más rara que he conocido hasta ahora. Describiéndolo de forma muy general, era un chico que no aparentaba más de 14 años, y aunque lo traté durante 2 años completos en la escuela y otros más cuando salimos, nunca supe realmente su edad o su nombre completo. Todo el tiempo vestía de negro y solía caminar con los ojos cerrados, tanto en la escuela como en la calle. La mayoría del tiempo estaba dormido en las tumbas, así le llamábamos a las jardineras de piedra volcánica que estaban frente al edificio de los salones generales y a un lado de la biblioteca. Muy rara vez entraba a clases, y cuando lo hacía, los demás compañeros lo aislaban. Él se sentaba en una de las esquinas, siempre en una esquina de la parte de atrás, y nadie se sentaba a su alrededor. De él se contaba que practicaba magia negra, y varias veces le habían visto peleando cerca de la escuela, lo cual sí hacía, y yo participé en ello tiempo después. Cuando le hablé por primera vez, se encontraba leyendo. Aún no empezaban las clases, y pensé que estaba estudiando para el examen que tendríamos en unos minutos, pero lo que leía nada tenía que ver con la materia, y aunque no recuerdo de qué era el libro, sí recuerdo que era un libro grande, de pastas gruesas y con símbolos extraños entre las páginas que alcancé a ver. Él me confesó de forma muy normal. Lo digo así, pues por todo lo que me contaban de él, me había hecho ideas raras. Contestó a todo lo que le pregunté, y creo que me hizo plática de forma amigable, como si hace tiempo no nos viéramos. Llegó la maestra y todos tomamos asiento para hacer la prueba. Terminé el examen. Pensé que había sido el primero en acabar. Me volteé para preguntarle si le faltaba mucho, pues quería seguir hablando, pero ya no estaba. Salí de inmediato a buscar a las tumbas, y allí estaba. Cuando me dirigí hacia él, un grupo de chicos me detuvo, y una compañera, la típica chica popular a la que todos quieren complacer, me dijo: «No te le acerques, él es raro, y no creo que quieras que eso se te pegue». Tomé la mano de mi compañera, y de forma sarcástica le dije: «Fue todo un placer haberte conocido». Proseguí mi camino, y de reojo me pareció verlo caminar hacia atrás de la biblioteca, por lo que decidido a alcanzarlo, corrí en esa dirección. Cuando consideré que ya estaba por alcanzarlo, grité su nombre varias veces, pero no recibí respuesta. Al pasar la entrada de la biblioteca, todo estaba solo. Normalmente en esa zona había varias parejas acurrucadas o haciendo sus cosas, pero ese día no había nadie, y apenas pasaban de las 6 p.m. El día estaba muy nublado y se sentía mucho frío. Era una sensación rara, por lo que me di vuelta y pensaba acudir a mi siguiente clase, pero nuevamente vi a Luriel de reojo. Él estaba a la mitad de la cancha, acostado a unos 400 metros de una barda de tubos que nos separaba. En ese momento sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. Él había pasado una barda de 2,5 metros, sin nada en lo que apoyarse, y llegando hasta ese punto, sé que la distancia no es mucha,
pero el tiempo que tardé en llegar tampoco lo era. Es como si se hubiera transportado en cuanto lo perdí de vista. Aún así, estaba decidido a hablar con él, y eso me hizo sentir más curiosidad, por lo que acerqué un bote de basura para poder saltar esa barda, la cual estaba cerrada por el horario. A partir de las 6 p.m. no estaba permitido estar en las canchas. Si algún grupo tenía clase de educación física, a partir de ese horario, había un gimnasio techado con gradas y canchas donde la podían impartir. Cuando me encontraba en la parte de arriba y volteé para ver en dónde estaba, nuevamente ya no lo veía. Le busqué con la mirada, cuando de pronto escuché una voz grave preguntando: ¿te puedo ayudar? De inmediato volteé, lo vi viendo hacia mí y extendiendo sus manos a donde yo estaba, pero su cara me dio mucho miedo. Sus ojos parecían los de una bestia, con las pupilas dilatadas como de un gato y el iris peculiarmente grande. Tenía una sonrisa extraña, su boca era pequeña y de labios delgados, pero en ese momento, a pesar de tener la boca cerrada, su sonrisa se veía muy grande. Al verlo perdí el equilibrio y caí hacia atrás, quedando colgado solo de la pierna que ya había pasado. Sentí que me iba a desmayar del susto, o que de la caída ya no me iba a poder parar, pero Luriel empezó a reír a carcajadas. Era una risa burlona, pero tan profunda y macabra como la de un espectro. Me dio tanto miedo que, sin saber cómo, en unos segundos ya estaba corriendo a la salida de la escuela, la cual era una de las preparatorias más grandes. Cuando iba camino a la salida, no había nadie en los patios de la escuela, y ya era muy tarde, y había oscurecido. Antes de llegar al pasillo de la entrada, uno de los prefectos me detuvo obstruyendo el paso. Me preguntó: ¿de qué clase vienes? ¿Qué estabas haciendo? Le expliqué lo que había pasado, omitiendo ciertos detalles. Nos dirigimos juntos a la salida y buscaba mi cartera para pagar un taxi, pero no traía mi mochila, en donde además de la cartera traía mi teléfono. Le comenté al prefecto que necesitaba regresar por mi mochila, la cual seguramente se me había caído con lo ocurrido. El prefecto, que ya era un hombre de casi 50 años, me ofreció prestarme 20 pesos y pasar un reporte para que recogieran mi mochila. Le repliqué que no era necesario pagar un taxi para llegar a mi casa y que traía dinero en la mochila. El prefecto accedió y le pidió a un compañero que se veía mucho más joven que nos acompañara. Este chico nos iba haciendo burla y aventando indirectas por el miedo que ambos sentíamos. Caminamos por unos 10 minutos hasta llegar a la barda en donde quedé colgado, y en efecto, ahí estaba mi mochila. Me acerqué para tomarla y saqué mi celular para ver la hora. Tenía 8 llamadas perdidas de mi mamá, y hasta en ese momento me di cuenta de lo tarde que era. Pasaba de las 9 de la noche, pero para mí no habían pasado más de 30 minutos desde que había salido del examen. Regresé la llamada a mi mamá, pero no respondió, por lo que pensé que tenía que regresar lo antes posible a casa. Cerca de la barda en donde encontré mi mochila y el área de las canchas se encontraba la alberca, la cual estaba al aire libre para ese entonces. El prefecto y su compañero le gritaban a alguien que al parecer aún a esa hora andaba en la alberca, pero por más que iluminaban la alberca no se veía a nadie. De pronto, cuando estaba esperando, escuché nuevamente a Luriel, pero muy quedito. Parecía susurrar: «Aún por aquí, no es seguro. Ve a casa». Le busqué de inmediato. Si podía escucharlo, tenía que estar cerca, pero nada. De repente, nuevamente escuché esa risa, y los prefectos ya venían corriendo rumbo a la salida, pues habían visto algo en la alberca. Íbamos corriendo a la salida cuando 2 sombras pasaron corriendo frente a nosotros y se metieron al pasillo que se formaba entre los salones de idiomas, las aulas de orientación y los laboratorios de biología. Este pasillo estaba techado y se formaba una oscuridad muy profunda a partir de cierta hora, por lo que nos detuvimos en seco y nos dirigimos hacia otro de los pasillos que daba a la salida. Este pasaba a un lado de uno de los estacionamientos. En cuanto cambiamos de rumbo, la risa de Luriel se escuchó nuevamente. Parecía divertirse con nuestro miedo. Estábamos llegando a la entrada principal cuando volteé hacia atrás, a ese pasillo que habíamos evitado momentos antes, y me pareció ver los ojos de Luriel, pero con un extraño brillo como de animal. Sin despedirme, tomé el primer taxi que pasó.
Ya dentro del auto, volteé a la entrada de la escuela, en donde los prefectos estaban poniendo los candados para irse también, por lo que le pedí al chofer que esperara y los acercáramos a una calzada para que pudieran tomar el transporte, pero sobre todo para alejarlos de la escuela en ese momento. Esta es la historia con la que todo empezó. Los detalles que agregué, aunque mínimos, son con la intención de que algunos exalumnos puedan reconocer la prepa a la que me refiero. Pero si se lo preguntan, Luriel se quedaba en la escuela de vez en cuando a pasar la noche, y él no era lo que estaba en la alberca. Al ser una escuela le rondan muchas historias, muchas de ellas mentiras, otras exageradas, algunas olvidadas y unas que ni se conocieron. Luriel conocía muchas de esas historias y convivía con varias de ellas. Literalmente, convivía con ellas, o al menos eso parecía. Repito que es de las personas más raras que he conocido, y a su lado, esos eventos raros parecían muy comunes. Esto sé que no es raro, pero es un detalle del que no me percaté hasta estar con él. La preparatoria tenía una biblioteca de 6 pisos, y en el último de ellos había libros de idiomas, dibujos, mangas, libros religiosos e incluso obras del Marqués de Sade. Sé que esto último no es raro, pero para esa época, y más para la educación tan religiosa que recibía en casa, fue muy extraño para mí. Luriel pasaba mucho tiempo en ese piso de la biblioteca, y de las veces que lo acompañaba, en ocasiones solo estábamos nosotros dos en el piso. De los libros que Luriel más leía, recuerdo algunos títulos como La historia oculta del satanismo, La Biblia Negra, Diccionario de Simbología, Signos y fórmulas egipcias, Dianética, Magia medieval, entre otros. Después de lo que viví esa noche en la preparatoria, pasó un tiempo para que pudiera volver a hablar con Luriel. Sin mentir, pasaron más de 2 meses. Recordar aquellos ojos que ahora permanecían todo el tiempo cerrados, nuevamente me hacían sentir vulnerable. Sentía que en cualquier momento los iba a abrir y serían distintos a los de esa noche, haciéndome dudar de mí mismo, de lo que había visto. Era como si dentro de aquel chico con el que compartía ese ambiente escolar se escondiera algo más, pero no sabía qué era. Reitero que tenía una vibra extraña, lo rodeaba algo muy peculiar, y no era el único que lo notaba. Desde la distancia empecé a prestarle más atención a sus formas, y de lo primero que me percaté es que nadie parecía prestarle atención la mayoría del tiempo. Esto es muy importante, ya que algo aún más extraño era que se desplazaba particularmente rápido, de un lado a otro, pero sin muchos movimientos. Quiero decir, su forma de caminar era tranquila y parecía lenta. Daba pasos lentos pero largos, sin hacer ruido. Esto lo digo porque en varias ocasiones pasó cerca de mí o incluso caminaba detrás mío, sin que yo lo notara o escuchara. Al darme cuenta me sobresaltaba y él parecía divertirse. La próxima vez que volvimos a hablar fue durante una excursión a Malinalco, organizada por la profesora de historia. Llevó a algunos alumnos de todos sus grupos, por lo que había compañeros de todos los años. Recuerdo que cuando subí al camión, él estaba en la parte de en medio, en el asiento pegado a la ventana, con unos audífonos grandes y los ojos cerrados como de costumbre. Yo me senté en el segundo asiento desde la entrada, igual del lado de la ventana. Aún no quería tenerlo cerca. Poco a poco se llenó el camión, y recuerdo que en aquella ocasión los chicos populares, por así decirlo, se sentaron cerca de él. Ya que se llenaron 3 camiones, la maestra no se fue con nosotros, sino con los alumnos de cursos mayores, para que no hiciera nada en el camión. El comportamiento de Luriel durante ese viaje fue muy extraño. Bromeaba, jugaba e incluso tomaba tragos que una chica le daba, lo cual era muy contrastante con el cómo era en la escuela. Yo me acerqué a ellos y me dieron un vasito con vodka y licor de fresa, el cual Luriel flameó y tapó con la mano para apagarlo antes de que me lo tomara. Lo tomé y empecé a bromear con ellos hasta que llegamos al pueblo. Al llegar a Malinalco, la maestra nos empezó a dar un recorrido guiado por aquel pueblito que en verdad me pareció muy agradable. Era muy tranquilo y silencioso. Cuando el recorrido terminó, estábamos en la zona arqueológica.
Me percaté de que Luriel no estaba entre el grupo. Sinceramente, no vi en qué momento se separó de nosotros. La maestra nos dio un tiempo para que exploráramos el pueblo y quedamos en reunirnos frente a la parroquia del Divino Salvador. Yo fui con unos compañeros que eran del turno de la mañana y una de las chicas mencionó algunos rumores sobre un tipo raro que deambulaba sobre las canchas o cerca de las gradas. Mencionó que algunos compañeros lo habían visto desde la biblioteca durante las primeras horas de clases, entre otros rumores. Cuando regresamos al punto en donde quedó de reunirse el grupo, Luriel y una compañera de primer año no estaban. Un compañero de otro grupo mencionó que había visto a un chico de negro camino a la zona arqueológica. La maestra dejó a 2 chicas para que vigilaran al grupo mientras ella iba a buscarlo. Yo y otras 3 personas nos ofrecimos a acompañarla. Cuando llegamos a la zona arqueológica nos detuvieron, pues ya habían cerrado. La maestra explicó lo que pasaba, y aunque al principio no nos querían dejar pasar, argumentando que si alguien hubiera pasado, ellos lo habrían visto, pero al fin cedieron ante la preocupación de la maestra. En cuanto pudimos pasar, me dirigí hacia el barranco, mientras otro compañero subía a una de las estructuras para ver desde lo alto. Ambos vimos a Luriel bajando por el barranco y de inmediato le gritamos a la maestra. Ella se acercó y le gritó para que subiera, lo cual hizo de inmediato como si corriera sobre un camino plano, pero desde donde yo estaba se veía muy empinado. Al llegar con la maestra, Luriel se paró frente a ella y ésta empezó a gritarle, planteando una y otra vez a qué hora llegaríamos a la Ciudad de México y los problemas que tendría por la demora. Él se mantenía callado y muy tranquilo, escuchándola. Después de un rato, Luriel pronunció el nombre de la maestra y ella dejó de hablar al momento. Empezó a mencionar en forma de lista el nombre de entre 12 o 15 compañeros que habían ido al viaje y le dijo que ellos se irían en el último camión, los demás se podían ir adelantando. Además, le pidió a la maestra que llamara a un maestro que daba clase de derecho para que se encontrara con los 2 primeros camiones donde irían los alumnos, con la intención de que los padres que recogieran a sus hijos en la escuela no hicieran preguntas. Cuando la maestra iba a replicar, lo cual a mí me pareció raro que no hiciera antes, Luriel mencionó el nombre de una compañera que faltaba y le preguntó a la maestra que si sabía en dónde estaba. Al mencionarla, la maestra se empezó a sentir mal, pues al parecer pensaba que iban a estar juntos. Al parecer se mareó, pues buscaba en dónde apoyarse. Luriel la tomó de la mano y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien, pero que era necesario que hiciera lo que le dijo y que le permitiera ir por ella. Le indicó a la maestra que tardaría cerca de 20 minutos en regresar y que permitiera que yo y otro compañero, a quien apodaban Matt, le acompañáramos. La maestra accedió y le dijo que nos alcanzaría en cuanto pudiera, a lo que Luriel le contestó que entraríamos nuevamente al pueblo por donde estaban las cabañas y de ahí avanzaríamos hacia la carretera que nos encontrara en ese tramo, y así quedó. Estábamos por bajar cuando una compañera a quien apodaban la Mona, una chica pequeña, delgada y muy blanca que la mayoría del tiempo estaba arriba de un árbol, por eso el apodo. Ella llegó corriendo. La maestra de inmediato le indicó que nos acompañara, y creo que era natural que se preocupara por no saber en dónde estaba Katia, la chica que faltaba, y que puros hombres iban a buscarla. A Luriel le agradó la idea y pidió a Matt que regresara con la maestra, que procurara que los compañeros a los que había mencionado no tuvieran problema con llegar un poco más tarde. Después se acercó hacia él y le dio y dijo algo como en secreto y pidió que se apurara. Cuando empezamos a bajar por ese barranco, Luriel parecía como deslizarse. Por su parte, la Mona parecía una cabra, brincando de un lado a otro mientras bajábamos, y a mí en verdad se me hizo difícil, lo cual nos retrasó. Al estar ya en una zona más plana, Luriel empezó a correr y la Mona le siguió sin decir nada. Yo corrí con todas mis fuerzas para mantenerles el paso, pero mientras corríamos sentía que nos iban siguiendo e incluso me pareció ver como si un animal se nos acercara. Luriel le gritó a la Mona, quien ya iba algo más adelante, para que bajara el paso, y él se puso detrás de mí.
Mientras corríamos, algo se atravesó frente a nosotros. Parecía un animal muy grande, pero sin pelo, y su cabeza estaba como deforme. Luriel de inmediato se puso delante de mí y saltó sobre ese animal, o lo que fuera, pero este lo esquivó, y seguimos corriendo. Encontramos a Katia inconsciente, cerca de un árbol, y con la cabeza apoyada sobre unas piedras. Yo iba a levantarla para intentar hacerla reaccionar, pero Luriel me detuvo. Se acercó despacio a ella, y debajo de su cabeza había sangre. Extendió la mano hacia la mona, quien le dio una botella con agua y una bolsa con algo blanco, y él indicó que prendiera un fuego. En ese momento me percaté de lo raro que era todo eso, y estaba por irme, pero no sabía hacia dónde. Al intentar reclamar a Luriel por la situación en la que me había puesto, vi que sus ojos eran los mismos que aquella noche. Sin que yo dijera nada, él habló. Habló con un tono de voz muy bajo y grave. Te necesito aquí. Si te vas tú solo, probablemente no te encuentre. Y no sé qué te pueda pasar. Mientras yo dudaba en lo que debía hacer, la mona ya había hecho un círculo a nuestro alrededor, con el contenido de la bolsita blanca que había sacado. Era sal, y estaba por prender fuego a un árbol seco. Al encender el fuego, Luriel empezó a desprender cosas del cabello de Katia para aventarlas sobre las llamas, y éstas al caer tronaban, como cuando la madera verde se quema. Cuando terminó con eso, puso un poco de sal en su boca y vertió también un poco de agua. Katia empezó a retorcerse de una forma muy rara y a emitir quejidos que más bien parecían mugidos. La mona, a quien ya no veía de la misma manera, se quedó recargada en un árbol, con su mirada clavada en mí, pendiente de cada uno de mis movimientos. Creo que ella sabía de mi miedo, el cual aumentó más cuando de pronto se escuchó cómo de varias direcciones algo corría hacia nosotros. A nuestro alrededor había varias sombras entre los árboles que nos estaban rodeando. Luriel volteó hacia la mona y sin decirle nada, ella se acercó para sostener a Katia. A mí me pidió que me pusiera a espaldas de ella, pero sin salir del círculo. Lo que hizo Luriel aún no me lo explico, y sé que es muy raro. Mientras escribo esto, es como si contara una historia de ficción, y me cuestiono si en verdad lo viví, pero tengo algunas cicatrices de mis experiencias con él que me confirman que realmente pasó, que no lo imaginé. Regresando a la historia, cuando Luriel me pidió que me pusiera a las espaldas de nuestras compañeras, él salió del círculo y empezó a retar a eso que nos rodeaba para que lo atacaran. Vi como una de esas sombras se abalanzó hacia él para ser proyectada contra uno de los árboles por Luriel. Al impactar contra el árbol y una piedra que estaba cerca, esa cosa emitió un quejido como si fuera de una persona. Debido a que se quedó ahí tumbada, noté que era ese animal que se nos había atravesado antes. Las sombras, que ya de cerca eran como animales deformes, se seguían acercando a nosotros y parecían aumentar. El sonido que hacían al correr a nuestro alrededor era abrumador. Parecían ser decenas de esas cosas, pues era la primera vez que veía algo así, y conforme se hacía más noche, sentía como si estuviera dentro de una pesadilla de la que ya no iba a salir, y lo único en lo que pensaba es que si me iban a matar, solo esperaba que lo hicieran rápido. Maldecía la oscuridad que me había hecho acercarme a un tipo tan raro y a la suerte que me había puesto en esta situación. Por el contrario, Luriel parecía divertirse, estaba sonriendo y aún fuera del círculo de sal, que según yo no servía para nada contra eso que nos rodeaba. Al ver que se estaba divirtiendo, sentí como la furia se apoderaba de mi cuerpo. Ese tipo me había puesto en una situación de la que no quería salir. Mientras él lo disfrutaba, empecé a llorar, pero no de miedo, era por coraje. Y antes de poder decir algo, Luriel se me acercó y me dijo: tranquilo, ya no tardan en llegar. Aguantaste bien. Le iba a reclamar cuando de repente se escuchó un grito muy fuerte. Era como el grito que hacen los indios durante una ceremonia o ritual, y desde atrás de nosotros, sobre el relieve del terreno, llegó Matt con una señora ya muy mayor y dos hombres que traían machetes. La señora se acercó a Luriel, quien ya traía cargada a Katia, y le dijo algo. Luriel sonrió y le dio a la señora una bolsita como de piel, y lo que al parecer era una daga o cuchillo.
Le dijo que regresara cuando saldara su deuda y así nos fuimos. Matt se puso a mi espalda y nadie dijo nada hasta que llegamos a la carretera, en donde esperamos unos 10 minutos hasta que pasó el camión de la escuela, que venía lento por el tráfico. Antes de que subiéramos al camión, Katia despertó y la mona se quedó a nuestra espalda hablando con ella. Para cuando subimos al camión, parecía ya estar bien, y la maestra, después de revisar que estuviera bien, empezó a regañarla. Al pasar unos minutos, Luriel se acercó a ellas y solo vi cómo puso su mano sobre el hombro de la maestra y regresó con Katia hasta los últimos asientos del camión, en donde ya le esperaban Matt y la mona, no sin antes pasar por mi lugar y decirme: ellos no van a hablar, pero si quieres, dile lo que viste, aunque es raro que solo tú lo hayas visto, ¿no crees? Aún así me acerqué al lugar de la maestra, pues tenía muchas dudas del por qué había hecho caso de lo que decía Luriel, exponiendo la seguridad de una alumna, dejando la situación en las manos de un niño, y con ello exponiéndose a sí misma si es que algo le ocurría. Pero al llegar a su lugar, la maestra estaba profundamente dormida, y por más que la moví, no despertó. Cuando llegamos a la escuela, eran cerca de las 9 de la noche. La maestra nos formó, y después de pasar lista, nos dejó ir, y ella se llevó a 3 compañeras que vivían por el rumbo, por lo que se fue de inmediato, y ya no pude hablar con ella. Los 4 raros, entre ellos Luriel y otros 3 compañeros, se fueron a quedar en la casa de uno de ellos, que vivía en alguno de los fraccionamientos privados que estaban cerca de la escuela. Yo me fui a mi casa. Durante esas noches tuve sueños muy extraños sobre lo que nos habíamos encontrado en Malinalco. En mis sueños, esos animales eran humanos borrosos, como enfermos. No podían erguirse del todo y avanzaban de forma errática pero muy rápida. Tenían las cuencas vacías y bocas enormes que parecían gritar, pero no hacían ningún ruido. Se les caía la carne y la piel. Les salía sangre de cada orificio del cuerpo, que después de unos momentos se convertía en un líquido negro, grumoso y espeso, del que parecían formarse ojos y dientes que me veían en todo momento. Durante ese sueño, el tiempo parecía detenerse y mi cuerpo no se movía a mi voluntad. Cuando intentaba dar un paso, movía una de mis cejas y al querer mover las manos, cerraba los ojos, pero al querer abrir los ojos, tensaba mis dedos, mientras esas cosas me desmembraban y devoraban en un ciclo que no terminaba, ya que una vez que mi cabeza era devorada, todo volvía a empezar. Durante ese sueño no sentía dolor, pero sí una gran desesperación e impotencia. Además, era una sensación muy extraña, algo repulsiva e ilógica, pues sentía mi sangre fluir y la carne desgarrarse en cada parte de mi cuerpo, el cómo se rompía la piel y la viscosidad de mis vísceras. Es de los sueños más desesperantes y bizarros que he tenido hasta ahora. Este sueño fue intermitente por semanas. Obviamente, hablé con Luriel después del viaje, aunque sinceramente ya no quería hacerlo, pero quería saber qué eran esas cosas y por qué estaba soñando con ellas. Pero Luriel solo decía: no intentes escarbar más, deja de preocuparte y todo estará bien pronto, yo te lo aseguro. Y bueno, noctámbulas y noctámbulos, esperamos que estos relatos hayan sido de su total agrado. Nuevamente les pedimos una disculpa por estar tan ausentes, pero estamos reanudando labores y les prometo que seguiremos teniendo más relatos de sus amigos Hombre Siniestro en Cuéntame Tus Miedos. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Recuerden, si ustedes quieren ser los próximos protagonistas, escríbanos al correo cuéntametumiedo@gmail.com y los estaremos leyendo próximamente. Por el momento, me despido deseándoles que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.